Estamos viendo una obra que, bueno, imagino que esperaban ver algo así hoy. En todo el mundo se celebra la Semana Santa y son imágenes que son comunes para nosotros, pero a veces lo común se vuelve demasiado común y dejamos de reconocer lo que significan las cosas que vemos tan seguido. Lo que acaban de ver fue una representación del día tal vez más trascendente de toda la historia de la humanidad. El día que dividió la historia, el día que todo el pasado apuntaba hacia ese momento y a partir de ahí todo lo que sucede hasta el día de hoy es el resultado de lo que sucedió en ese momento. Es el día por el cual todo el mundo y toda la historia de la humanidad pone su atención. El día en que Jesús estuvo clavado en esa cruz. Fue un día muy paradójico ese día. Porque el pueblo de Israel había estado esperando el Mesías por siglos. Sus profetas habían anunciado su llegada, habían dado los detalles de cómo iba a ser el Mesías, qué iba a hacer, qué iba a decir, cómo iba a vivir. Y el pueblo de Israel estaba esperando su Mesías para que les liberte y que cambie toda su historia y cumpla una gran profecía que ellos esperaban, que ese Mesías se convierta en rey. Un rey que iba a reinar en un reino de paz y que le iba a traer a Israel prosperidad y gozo por todo el futuro, por todas las generaciones que vendrían. Pero ese día, ese rey que habían estado esperando por tanto tiempo, estaba clavado en una cruz. Estos días estuvimos visitando las casas con una encuesta acá en la zona de San Justo y la encuesta arrancaba con una pregunta y decía la primera pregunta: ¿qué significa la palabra Pascua? ¿Por qué a esta celebración se le llama así? ¿Por qué Pascua? Lo que celebramos es la muerte y la resurrección del Señor. ¿Y por qué se le llama con ese nombre? Y algunos saben, muy pocos de los que yo hice la encuesta, ninguno, pero algunos saben que la Pascua es una fiesta judía que viene de muchos años antes de Cristo. Viene del tiempo de Moisés, cuando Moisés liberó a Israel de la esclavitud. Bueno, Dios liberó por medio de Moisés. En ese momento, esa última noche, antes de que Israel quedara en libertad, Dios dijo que iba a mandar una última plaga. Esa última noche, el ángel de la muerte iba a salir por todo el país de Egipto y iba a matar a todos los primogénitos. Y Dios le dio a Israel un camino, una forma en la que ellos iban a ser librados de la ira de Dios. La ira de Dios venía. Nadie podía escapar, pero ellos tenían un camino para ser librados. Ellos tenían que matar un cordero, con la sangre del cordero tenían que pintar el dintel de la puerta, y esa noche el ángel de Jehová iba a pasar por sobre esa casa y no iba a entrar. Y esa palabra pasar sobre en hebreo es Pascua. Y por eso es que a partir de ese momento esa fiesta se conoció así, la Pascua. A partir de ese día de la liberación de Israel, cada año Israel celebró esa Pascua. Y hay algo interesante. El día que Jesús estaba muriendo en esa cruz, el pueblo de Israel estaba revolucionado. Porque gente de todo el mundo había venido a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y en ese mismo momento, el sistema religioso estaba ocupado preparando los corderos para sacrificarlos y después tener esas comidas que iban a recordar que un día iba a venir un cordero que iba a librarles de la ira de Dios. Pero a la misma vez que estaban preparándose para la celebración religiosa, ellos estaban matando al que era el cumplimiento de lo que esa cena representaba. Qué gran ironía, ¿no? Pero esa es la historia de nuestro mundo hoy. Hoy nuestro mundo está lleno de gente religiosa que no tiene problema en recordar una historia y celebrar esa historia. Pero a la misma vez que celebran a la persona de Cristo y que van a la mañana a la reunión o que celebran ese fin de semana, a la misma vez están rechazando a aquel que esa fiesta anuncia. Esa es la historia que se vivió en ese momento.
Bueno, me gustaría llevarte a la escena que estuvimos mirando, pero tal como la Biblia la describe. Porque ustedes se dieron cuenta que muchas de las cosas que se dijeron acá no están en la Biblia. Fueron, digamos, fue una interpretación libre, digámoslo así, de los que la armaron. Ellos trataron de imaginar qué habría pasado en el trasfondo, en la escena. Pero quisiera leerte en Lucas, capítulo 23, cómo fue que sucedió todo esto, para que puedas apreciar y entender el sentido que tiene lo que acabas de ver. Durante la Semana Santa, mucho énfasis se le da al sufrimiento de Cristo. Hace algunos años salió esa película famosa de la Pasión de Cristo y era hasta difícil de mirarla por toda la forma gráfica en la que se mostraba el dolor que Jesús pasó. Pero quiero decirte algo, la Biblia, aunque menciona la cruz y habla, ¿no es cierto?, del sufrimiento, el énfasis que tenemos en los evangelios no está en el sufrimiento de la cruz, sino que está en el significado de la cruz. ¿Por qué Jesús sufrió? ¿Cuál fue el sentido de su muerte? Y acá tenemos a Lucas. Hay 4 evangelios, ustedes saben, y los 4 cuentan en diferentes formas la vida del Señor. No todos los evangelios coinciden. Hay algunos evangelios que son un poquito más largos, otros más cortos. Unos cuentan con más detalles, algo, y otros con menos detalles. Y Lucas es el más largo de los 4. Y de los 4, Lucas es el único de los evangelios que nos cuenta todo lo que vimos esta noche de estos 2 ladrones. Bueno, Mateo y Marcos hablan de que había ladrones, hablan de la actitud general de los ladrones, pero no nos dan el diálogo, no nos dicen la conversación que sucedió ahí en la cruz. Solo Lucas nos cuenta cómo fue ese momento y esa charla entre estos ladrones. ¿Por qué Lucas nos cuenta la historia de los ladrones? Bueno, Lucas es el único libro de toda la Biblia que no fue escrito por un judío. Fue escrito por un gentil. Lucas, conocido como el doctor amado, había sido compañero de viajes del apóstol Pablo. Él se había convertido al cristianismo, escuchando las predicaciones, y él se había convertido en un compañero de viaje de este apóstol y predicador. Pablo era el apóstol a los gentiles. Y Pablo habla en todas sus cartas de una forma muy especial acerca de la gracia de Dios. Y Pablo enfoca todo su mensaje en la fe y en la respuesta del hombre a la gracia de Dios y en cómo la salvación es un regalo que Dios da. Y todas sus cartas están apuntadas a los que no son judíos, que antes no tenían ningún derecho a la salvación y que ahora están en Cristo. Lucas estuvo muchos años al lado de Pablo. Y Lucas absorbió todo esto. Cuando él escribió su libro, su evangelio, es asombroso ver cuánto de lo que Pablo enseña aparece en este evangelio. Los énfasis que Pablo hace aparecen en este evangelio. Por ejemplo, la palabra gracia aparece en tu Biblia, en el castellano, un poquito más de 200 veces, 212 veces creo que aparece en todo el Nuevo Testamento. De todas las 212 veces, 190 veces aparecen ya sea en los escritos de Pablo o de Lucas. Lucas, igual que Pablo, va a ser de estos temas el enfoque. Lucas, aunque otros evangelios, por ejemplo, hablan de, como Mateo, la venida del reino, Lucas no se enfoca tanto en esas ideas. Él se enfoca en la salvación de individuos. Él se enfoca en la manera en la que Cristo rescata a una persona y la transforma. La salvación individual, por gracia, por medio de la fe, es el tema de todo el evangelio de Lucas. Y él ya nos contó un montón de historias para este punto. Pero acá al final de todo el evangelio, él va a contar tal vez la historia de fe más asombrosa de todas. La historia de gracia más asombrosa de todas. Porque mientras el mundo religioso de esa época está condenando al Mesías, mientras todos están participando en ese gran rechazo, hay un hombre que en el último momento de su vida
después de haber vivido una vida rebelde a Dios, ahora va a ser transformado. Va a ser salvado milagrosamente. Y por eso es que yo quiero que mires esta historia con algo en mente. El título del mensaje de hoy es Gracia asombrosa de Dios. Y quiero que pienses en la salvación y en lo que Dios va a hacer con este individuo. Porque en realidad esta no es solo la historia de dos ladrones. Esta es la historia que representa al mundo entero. La forma en la que este ladrón se va a salvar por gracia es la forma en la que cualquier persona a través de toda la historia fue salvada por Cristo. Así que este ladrón es un patrón, es un modelo, es una imagen de qué significa ser salvado por Dios. Así que vamos a leer los versículos, no son muchos, vamos a leer a partir del versículo 32. Vamos a leer del 32 hasta el 43. ¿Sí? Lucas 23, 32. Dice así. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a orar. Padre, te pido que guíes este momento donde tu palabra va a ser expuesta y leída. Te pido que el poder de tu palabra pueda ser hoy ese mismo milagro que un día hizo en el corazón de este ladrón. Y Señor, te pido que Cristo pueda ser glorificado hoy por medio de este texto y podamos ver su gloria y su poder para salvar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el pasaje empieza ahí en el versículo 32, dándonos un trasfondo. Ya les dije a dónde va todo esto. Lucas lo que quiere es mostrarnos la gracia asombrosa de Dios. Cómo en este último momento este hombre condenado a muerte, rumbo a su condenación eterna, iba a ser rescatado. Hay tres cosas que quiero que veas en cuanto a la gracia asombrosa de Dios. En primer lugar, la gracia asombrosa de Dios se revela a un mundo que le rechaza. La gracia asombrosa de Dios se revela a un mundo que le rechaza. Si mirás en el versículo 22, empieza a describirte toda esa escena. Yo te hablaba hace un momento de cómo ese día fue el día de gran contradicción. El día donde el que vino a dar vida estaba siendo crucificado y muriendo en esa cruz. El día en que el rey tiene el título sobre su cruz, pero el mundo le rechaza abiertamente. La forma en la que te lo cuenta es interesante. Arranca ahí en el versículo 32, hablando de esos malhechores que le acompañan. Y este es un cumplimiento de un pasaje del Antiguo Testamento en Isaías, cuando se nos dice que él fue contado entre los malhechores. Jesús avanzó ese día a su condena, tal como avanzaron los demás.
estos hombres que habían sido condenados por sus crímenes a esa muerte. Para Roma, la crucifixión, que es lo que menciona más adelante, los llevaban para ser crucificados, y el versículo 33, le crucificaron allí y a los malhechores. La crucifixión era el intento de Roma de dar la mayor tortura posible a una persona. Porque venía esta muerte por los crímenes más serios que podrían haber. No se crucificaba a cualquier persona, se crucificaban a las personas que Roma quería usar como un ejemplo para el mundo entero. Entonces la muerte era tan cruel y era tan visible y tan pública que Roma esperaba que nadie quiera hacer eso nunca más, después de ver lo que le pasa al que hace esto. La muerte era una muerte lenta, dolorosa, ustedes saben y lo han visto en las películas. Y la muerte era una muerte vergonzosa. Expuesto frente al mundo, en los lugares donde más tránsito había, en los caminos públicos de Roma, ahí se ponían las cruces. Y esos cuerpos eran dejados ahí a la intemperie hasta que el cuerpo se deshacía, comido por las bestias del campo, esperando que ese cuerpo destruido traiga vergüenza a esta persona por toda la eternidad. En ese tiempo había muchas supersticiones y se creía que si no se enterraba el cuerpo con dignidad, esa persona iba a deambular por toda la eternidad en vergüenza y agonía. Y eso es lo que Roma hacía. Ponía esos cuerpos ahí esperando que el nivel mayor de vergüenza y dolor lo tengan estas personas. Y Cristo fue tratado así. Pero ¿cuál fue el crimen? ¿De qué se acusó a Cristo? Bueno, si ustedes siguen la historia, ustedes van a ver que una y otra vez Cristo es llevado ante alguien para ser examinado. Y una y otra vez la sentencia es inocente. No hay nada, ninguna razón para condenar a Cristo. Todos los que lo ven a Cristo dicen, Él no es culpable, aún este mismo ladrón más adelante lo va a decir. ¿Y cuál es la acusación? Bueno, los líderes religiosos trajeron la acusación ante Roma de que este era una amenaza para el imperio romano. La amenaza era porque él decía ser el rey. Y si Roma lo dejaba, se iba a convertir en el rey. Entonces Roma tenía que detenerlo. Y los líderes religiosos le pusieron presión a Pilato diciéndole, si vos no lo condenás, vos no sos amigo de Roma. Y nosotros vamos a ir e informar de que vos estás dejando libre al hombre que está amenazando al imperio romano. Entonces, supuestamente, la acusación es que este hombre ha dicho y ha reclamado un honor que no le corresponde. Ha dicho y ha reclamado un lugar que no le corresponde. Pero es algo irónico, ¿no? Porque la acusación él es una amenaza para Roma. Pero ahora que él está en la cruz, vamos a ver más adelante, todos se burlan de él, como que él es una persona impotente. Si él es una persona impotente, ¿por qué está muriendo si no puede hacer nada? Pero es lo próximo que va a decir, ¿no es cierto? Cuando le llevaron, le clavaron, ahí en el versículo 33, a los malhechores, uno de derecha, y el versículo 34 empieza a mostrar la actitud del Señor en esa cruz, que hace una oración al Padre. En realidad hay 7 expresiones que Jesús va a decir desde la cruz. 3 de esas expresiones van a ser antes del mediodía. El mediodía es un punto de quiebre en la crucifixión porque ahí es donde todo el cielo se oscureció. Ahí es donde Cristo fue dejado por el Padre. Es lo que Él dice, ¿no es cierto? ¿Por qué me has desamparado? Y hay 3 expresiones antes y hay 4 después. La primera de todas fue esta que aparece acá, ¿no es cierto? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahora nosotros vamos a mirar la segunda expresión. La segunda expresión va a ser, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero lo que ves acá es que hasta el último momento, en la agonía máxima, siendo despreciado por el mundo, Jesús está pensando en la salvación de estas personas. Jesús no está pensando en la ira de Dios, porque Él no vino a condenar al mundo. Él vino para que el mundo fuese salvo por Él. ¿Vos te imaginás cómo te hubieses sentido vos en esa situación? Condenado injustamente, sufriendo esta gran tortura a pocos minutos de morir. Y Jesús está pensando en esas personas. Y Él va a decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. En contraste, el versículo 35 nos muestra la actitud de toda la gente a su alrededor. Dice, el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban. Y acá lo que vemos, ¿no es cierto?, es un rechazo general.
El pueblo entero está rechazando. Cuando lleguemos al versículo 39 vamos a ver que hay uno de los malhechores que se va a unir a este rechazo. Al menos así lo describe Lucas. Pero los que lo rechazaron fueron todos. Nadie está fuera acá. Si vos lees en el versículo 35, mirá quiénes rechazan a Jesús. Versículo 35 dice, aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Estos gobernantes son los líderes judíos. Son los que habían movido todo atrás del escenario para que Jesús llegara hasta la cruz. Los líderes judíos que por envidia, sabiendo que él era el Mesías, decidieron matarlo para quedarse ellos con el reino. Estos líderes ahora se están burlando de Dios, que está en ese lugar, en esa cruz, y ellos se burlan de él. No solo los líderes, más adelante el versículo 36, los soldados también le escarnecían. Esos hombres que estaban ahí abajo disfrutando del espectáculo, estaban acostumbrados a la muerte. A ellos no les rompía el corazón ver el dolor de alguien agonizando. Es más, mientras Jesús agonizaba, ellos estaban repartiendo entre ellos las ropas de Jesús, viendo qué beneficio podían sacar de él. Y los soldados ahí burlándose, diciendo palabras bastante parecidas, ¿no? Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Te vas a dar cuenta de que de todos se dicen las mismas expresiones. Qué falta de originalidad, ¿no? Lo que pasa es que hay promotores de este rechazo y hay una masa de gente que sigue atrás. Todos en la misma actitud. El rechazo abierto al Mesías. Bueno, acá se nos dice algo más, había este cartel, pero si vos lees Mateo y Marcos, te vas a dar cuenta de que hay otros que se suman. En Mateo dice que Jesús, al estar en un lugar de paso, había mucha gente que pasaba por ahí. Y lo que se dice de esa gente es lo mismo que estos. Los que pasaban también se burlaban de él. Se burlaban de él diciendo las mismas palabras. Tenés a los líderes, a los soldados, a los que pasan. Y llega el versículo 39 y tenés a este malhechor. Palabras similares, ¿no? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero hay algo que Lucas no nos muestra. Si podés dejar un dedito ahí y andá a Mateo capítulo 27. Y quiero mostrarte un concepto. Mateo capítulo 27, versículo 44. Versículo 41 dice, los sacerdotes se burlaban. Ahí te da algunas palabras más que ellos dijeron. Y llega el versículo 44 y mirá lo que dice. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Mateo nos agrega un detalle a esta historia. Cuando Cristo fue clavado y los ladrones fueron puestos ahí, no fue uno de los ladrones el que se burlaba de Cristo. Mateo nos dice que ambos ladrones, exactamente lo mismo nos dice Marcos en su evangelio. Los dos ladrones están en este mismo tono, esta misma burla. Yo le decía al principio que esta gran ironía de la historia no nos tiene que sorprender. Porque esa es la actitud generalizada del mundo en el que vivimos. No quiere decir que gente no esté dispuesta a aceptar alguna de las enseñanzas de Jesús. No quiere decir que gente no esté dispuesta a ser beneficiada por alguno de los milagros de Jesús. Pero lo que quiere decir es que más allá de esos intereses personales, igual que en aquella época, hoy el mundo rechaza a Cristo. No porque no vayan el domingo de Pascua a la iglesia, sino porque su vida muestra una total independencia de este rey que vino como el enviado de Dios, que debía ser recibido, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
En ese contexto es donde va a brillar la gracia de Dios. Y te leí lo de este ladrón, porque hay veces que de forma equivocada nosotros podemos pensar de que hay alguna diferencia entre estos dos hombres. De que la razón por la que uno es salvo y el otro no, es porque en ellos hay una inclinación distinta. Hay uno que se revela y hay otro que cree. Pero la Biblia nos muestra una y otra vez que esta no es la razón por la que una persona se salva y otra no. Una historia clara es esta. Los dos ladrones estaban ahí por lo que hicieron. Los dos merecían morir por lo que hicieron. Los dos rechazaban a Cristo, los dos abiertamente se burlaban de Él. Pero llegamos al versículo 40 y algo nos sorprende. Porque dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, algo cambió. En algún momento, entre el momento de la crucifixión y estas palabras, algo cambió radicalmente en el corazón de este ladrón. Porque él se había estado burlando y ahora él va a reprender a su amigo que se está burlando. ¿Qué cambió? ¿Cómo fue que cambió? Bueno, nos encantaría poder saber más en este punto. ¿De dónde tenía información este ladrón? ¿Qué fue lo que pensó? ¿Qué fue lo que le movió a este cambio? No lo sabemos. La historia no nos cuenta más nada de lo que fue su vida antes. No nos cuenta nada de lo que pasó ahí, más que el relato que tenemos acá. Por el relato que tenemos acá, solo me puedo imaginar unas cuantas cosas que pueden haber impactado a este hombre. Pienso que tal vez este hombre estaba clavado en esa cruz y él escuchaba a todos decir las mismas palabras. Las palabras eran estas: a otro salvó, que se salve a sí mismo. Yo me pregunto si este ladrón, escuchando a estos hombres, diciendo, pero si a otro salvó, ¿por qué lo rechazan de esta manera? Tal vez este ladrón llegó al final de toda su vida y se da cuenta de que su vida él ya no la puede dirigir. Se da cuenta de que él necesita un salvador. ¿Y quién me puede salvar? Y él escucha a esta gente decir, a otro salvó. ¿Será que este ladrón pensó, si él salvó a otro, será que Cristo me puede salvar a mí? O tal vez lo que este ladrón vio en Cristo. Nunca nadie vio algo así. Nadie enfrentó la muerte como Cristo la enfrentó. Nadie pudo enfrentar a estos hombres que le rechazaban de esta manera, en la manera en que Cristo lo hizo. Nadie mostró tanto amor en el momento de tanto odio y tanto rechazo. ¿Será que este ladrón, mirando a Cristo, en todo el proceso, viéndolo llevar su cruz, viéndolo acostarse sobre la cruz, viendo sufrir el dolor, viendo responder a toda la situación, viendo todo eso, él dijo, este no es un hombre común. Este hombre es genuino, este hombre es lo que dice ser. Tal como le pasó al centurión. El centurión, ¿se acuerdan después de que Cristo muere? Él ve todo y dice, este hombre era un hombre justo. Tal vez el ladrón pasó algo parecido, vio a Cristo y eso le convenció. O tal vez fue la oración que hizo Cristo. Cuando Cristo oró y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tal vez este ladrón pensó, si alguien necesita perdón, soy yo. Si Cristo puede perdonar, yo necesito ser perdonado. Puede ser que ese ladrón escuchó esa oración y en ese momento su corazón se quebró. Y eso movió todo el cambio que ahora vemos, pero no lo sabemos. No sabemos qué cambió, pero puedo asegurarte algo. Fue Dios el que hizo ese cambio. Fue Dios el que obró en este hombre trayendo convicción, mostrándole su condición y haciéndole ver a este hombre quién es Jesús. Mientras todo el mundo
se está burlando de un rey que ellos rechazaron, este hombre en esa cruz va a ver algo que los demás no ven. Dios está obrando en este corazón. Y esa obra en ese corazón es de lo que quiero hablar en el segundo punto. La gracia asombrosa de Dios quebranta el corazón guiándole a la fe. La gracia de Dios va a aparecer en el lugar de mayor rechazo, de mayor oscuridad. En segundo lugar, vas a ver que la gracia de Dios lo que va a hacer es que este hombre endurecido sea quebrantado. Y quiero que vos te pares al lado de este ladrón y veas si ese es tu corazón frente a Cristo. Porque estas son las marcas de un corazón que es quebrantado por la gracia de Dios. Y este es el único camino que va a llevar a este corazón a experimentar la gracia salvadora de Dios. Así que quiero mostrarte la forma en la que se va a evidenciar ese corazón quebrantado. Y en primer lugar, Dios quebranta el corazón guiándole a la fe. Ese corazón quebrantado es evidente en el rechazo de lo que antes le identificaba. Evidente en el rechazo de lo que antes le identificaba. Hace momentos, este ladrón se había burlado. Ahora, él se escandaliza. Él dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esta persona al lado mío esté diciendo estas cosas, esté haciendo estas cosas? Pero hace unos momentos eso era natural. Esa era la regla. Eso era lo que él hacía también. Él se estaba burlando de Cristo. Pero este hombre ya no ve a Cristo como antes. Él ahora mira alrededor y se pregunta, ¿cómo puede ser que este mundo rechace algo tan precioso y glorioso como el mensaje del Evangelio? Así que lo que él va a hacer es reprender a su amigo. Creo que el detalle que nos da Lucas, de que uno estaba a la derecha y otro a la izquierda, es para que entendamos que toda esta conversación pasa por las narices de Cristo. Lo que este ladrón va a hacer es hablar sobre el cuerpo de Cristo hacia su otro compañero. Cristo está escuchando, obviamente, y él está hablando a su compañero que está del otro lado. La palabra que usa ahí, reprendió, es una palabra bastante dura. Y no es que este hombre se siente superior a su amigo y por eso le reprende. Pero es que este hombre está indignado con su amigo. A él se le mueve todo adentro cuando piensa en lo que su amigo está diciendo. Y algo más. Yo creo que también es un acto de gracia de este ladrón. Porque este ladrón ahora lo ve distinto a Cristo. Y él le va a decir a su amigo, no te conviene hablarle así. Lo que está haciendo es, de alguna manera, interesándose por la vida de este otro. Este ladrón podría haber dicho, bueno, que él diga lo que quiera. Yo voy a clamar a Cristo para mi salvación. Pero él le está hablando a su amigo. Y él le está reprendiendo y le está diciendo estas palabras. Así que lo primero que ves es como él va a reprender. Y mirá las palabras que le va a decir. Ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Esa palabrita, ni aún, está mostrando eso insólito, eso difícil de imaginar, que aún en esta situación, él no tema a Dios. En otras palabras, lo que le está diciendo este hombre es, vos deberías temer a Dios. Ni siquiera vos temés a Dios. Pensá en la situación. Este ladrón está clavado a esa cruz. Solo faltan minutos u horas para que él se encuentre cara a cara con Dios. Y a horas de encontrarse cara a cara con Dios, él está insultando a Dios hecho hombre. Y el ladrón del otro lado le dice, ni siquiera vos temés a Dios. Ese es un gran problema del mundo hoy. No temen a Dios.
estando frente a la muerte misma. Porque vos no sabés cuándo va a venir la muerte. Vos no sabés cuántas horas, minutos o días te quedan todavía. Pero las palabras de este ladrón deberían golpear tu corazón también con esta verdad. ¿Temés vos a Dios? Este ladrón no lo temía. Él vivía burlándose de la vida espiritual, burlándose de este que decía ser el Mesías, el Rey. Y este ladrón piensa, ni siquiera vos temés a Dios. Lo que este hombre está implicando es el juicio que se acerca, la condena que viene de parte de Dios. Esta es una característica del mundo, un mundo que no teme a Dios. Y ahora agrega algo más. Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condenación. En la expresión, ¿no es cierto?, estando en la misma condenación, lo que está diciendo es esto. Vos no podés escapar de que sos culpable. Humanamente fuiste juzgado y sos culpable. Y estando en la condenación, mira, vos estás en la cruz porque los hombres te encontraron culpable y te mataron. Si los hombres te encontraron culpable y te mataron, ¿qué va a pasar cuando Dios te examine? Que Él sabe mucho más que todos los hombres. Este es el gran problema. Esta es la razón por la que no hay temor a Dios. Es que no relacionamos nuestra culpa con el juicio que se acerca. El juicio que se acerca es el juicio de un Dios santo, de un Dios justo, de un juez que tiene ya preparado el lugar donde el tormento eterno va a suceder para aquellos que se han rebelado contra Él. Estando en la misma condenación. Vos decís, bueno, pero ese no soy yo. Yo no estoy condenado. A mí me miran las personas y piensan de mí que soy una buena persona. Que se preocupen los malhechores. Pero quiero decirte algo, lo que el ladrón está haciendo no está diciendo los demás no se tienen que preocupar. Lo que le está diciendo es, todos se tienen que preocupar. Pero si habría alguien que no le queda ninguna alternativa de preocuparse, sos vos. Porque vos no podés negar que sos culpable. Y vos vas a enfrentar a Dios siendo culpable y aún hasta este momento, en vez de estar usando estos últimos alientos de tu vida para arrepentirte y clamar a Dios, los estás usando para burlarte de Dios y rechazar a Dios. Quiero decirte, vos sos culpable también. Todos somos culpables. Somos culpables, más allá de lo que el hombre pueda decir. Hay un pasaje ahí en Jeremías, capítulo 5, versículo 3, solo se los leo, donde dice así, oh Jehová, está hablando del pueblo de Israel, pero creo que nos podemos apropiar a nuestros tiempos. ¿No miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Esa es la historia del mundo. Un mundo determinado a vivir lejos de Dios. Sin importar cuántas veces Dios les da las consecuencias de sus pecados, y aún así ellos no lo ven. Ellos no se arrepienten, no vuelven atrás. Y su corazón, en vez de quebrantarse, se endurece más y más. Y esto es lo que está pasando con este ladrón. Aún en ese momento está muriendo por su rebelión y aún así no se quebranta, no se arrepiente. Qué triste es ver eso. No sé si te ha tocado verlo alguna vez, pero el Señor me ha permitido ver personas que están en el lecho de muerte. Están a horas de morir. Y su corazón sigue duro contra Dios. Tercos en vivir una vida de rebeldía al Dios
soberano al que se van a enfrentar. Este es el engaño del pecado, que endurece el corazón hasta este punto. En este hombre, en el ladrón que va a ser salvado, él ahora rechaza eso, ahora señala eso, ahora dice, no puede ser eso. Y le habla y lo confronta a su compañero. En segundo lugar, esa obra de Dios de quebrantar el corazón es evidente en la confesión humilde de la culpa. La confesión humilde de la culpa. Mira el versículo 41. Va a seguir. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. La confesión humilde de la culpa. Lo que nuestros hechos merecieron, eso recibimos. Me acuerdo hace algunos años, cuando estaba estudiando, con un grupo de compañeros, íbamos a una cárcel de jóvenes. Era muy triste ver la cárcel, eran chicos adolescentes, íbamos a predicar. Nos permitían juntar a todos en un lugar, y hacíamos predicación pública y después predicación individual con ellos. Y es algo interesante, si alguna vez fueron a la cárcel o charlaron con algún convicto, algún preso, la norma es que todos están ahí y fueron juzgados injustamente. Todos están ahí, ¿no es cierto?, pero no merecerían estar ahí. Bueno, acá es algo raro lo que está pasando. Tenés un ladrón, malhechor, en la silla eléctrica. Y él está diciendo, yo soy culpable. No hay excusas. No fue mi familia, mi entorno, mi presión, mi debilidad, no fue nada de eso, fui yo. Yo lo hice, yo soy culpable. No es que yo puedo mirar y hay otros que son peor que yo y yo, ¿por qué estoy acá y ellos no? Yo soy culpable, yo lo merezco. Cuando una persona deja de excusarse, deja de mostrarse bueno, aún frente a toda la evidencia, y se quebranta y dice, yo necesito un Salvador, eso es la gracia de Dios que le está quebrantando. No sé si les pasó, estos días salimos a predicar, más de una vez me pasó, hablas con una persona y la persona te argumenta lo buena que es. Vos le tratás de mostrar y sacar ejemplos de vida de pecado y esta persona puede ser que jamás buscó a Dios. Puede ser que lo único que hace es en algún momento del día a la mañana hizo una oración. Pero vive una vida esclava de los vicios. Vive una vida, ¿no es cierto?, sin tener en cuenta a Dios en sus decisiones, para él mismo. Una vida egoísta. Vive una vida dominado por el pecado. Pero esa persona dice, no, yo soy un fiel seguidor de Cristo. Yo amo a Dios. Yo sigo a Dios. Pero ¿cuándo va a ser sincera consigo mismo esa persona? Y va a decir, yo soy un pecador. Y si yo voy al infierno, es exactamente lo que merezco. Soy un pecador. Y esto es lo que este malhechor está diciendo. Justamente estamos siendo juzgados. Lo que nuestros hechos merecieron. En tercer lugar, es evidente en la claridad con la que entiende a Cristo. Es evidente, el quebrantamiento es evidente en la claridad con la que entiende a Cristo. Fíjate ahora lo que va a decir de Jesús. En el versículo 41 al final. Mas ningún mal hizo. No sé de dónde saca esta información. No sé si él, tal como nuestra obrita, en algún momento escuchó alguna enseñanza de Jesús. No sé si supo lo que pasó ese día en los juicios que tuvieron con Jesús. Pero él sabe algo. Él no está acá por ser culpable. Yo lo veo a él y él no es como nosotros. No es como ningún otro. Él es libre del pecado que nos esclaviza a todos. Él ningún mal ha hecho. Bueno, esto es la descripción, tal vez no completa, pero precisa, de un hombre que entiende algo muy importante de Cristo. Él no es como nosotros. Todos nosotros pecamos, todos nos descarriamos como ovejas. El hecho de decir que Cristo no hizo ningún mal es apartarlo a Cristo como alguien distinto. Él no es como nosotros.
Él es santo, Él es puro, Él es Dios hecho carne. Él es el santo. Él vivió una vida santa y venció el pecado en la práctica, venció la tentación y mostró su poder sobre el pecado. Y entonces Él puede pagar por el pecado de los demás, nosotros por el nuestro. Él puede pagar por los demás. No sé cuánto Él entendió, pero algo Él supo. Jesús es santo, es inocente. En cuarto lugar, es evidente en el clamor humilde por salvación. Es evidente en el clamor humilde por salvación. Y en medio de esa oscuridad tremenda, el momento más negro de toda la historia de la humanidad, hay un rayo de luz de un hombre que va a mostrar una expresión de fe como tal vez ninguna otra registrada. Porque lo que este hombre está creyendo es algo imposible de creer, a menos que pueda él tener esa fe que solamente puede salvarle. Él va a hacer un clamor. En el versículo 42, él dice ahora, le habla a Cristo y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese clamor implica muchísimas cosas. Cuando este hombre le habla a Jesús y le dice, acuérdate de mí, Jesús en ningún momento le había hablado a él. Él no le había ofrecido nada, Jesús. Este hombre está clamando y pidiendo algo que él sabe que no merece. Por eso es que digo que este clamor es un clamor humilde. Él no está reclamando nada. Él no está diciendo, vos me tenés que salvar. Vos sos el Salvador. A esto viniste. Hacelo entonces. Salvame a mí. Porque Cristo no debe salvarlo a él. No está forzado por ninguna razón externa. Cristo quiere salvarlo a él. Pero este ladrón entiende que él no merece nada. Y este ladrón que está muriendo por su pecado, que acaba de decir, justamente estoy muriendo, ahora le va a hablar al rey. Aquel que acaba él de defender, de limpiar el honor de Cristo, diciendo, no se burlen de él. A ese rey, él le va a decir, acuérdate. Y en el idioma original usa una palabrita. Él usa la palabra, acuérdate de mí, Señor, que no está traducida o transferida al español. Lo que está diciendo este ladrón es que en contraste con todo el rechazo, él sí entiende de que Cristo es quien dijo ser. En esta descripción, cuando él dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, hay varias cosas importantes. Este hombre cree que Jesús es rey. Cree que Jesús es soberano sobre un reino. Él cree que aún matándolo a Jesús, esa muerte no va a evitar que él tome el reino que le corresponde. Y él tiene ese deseo, ¿no es cierto?, o esa valentía de pedirle a Cristo que sea recordado en ese reino futuro. Su confianza en la resurrección, su confianza en el poder de Cristo sobre la muerte, su confianza en todas las profecías. ¿Cómo sabía este ladrón del reino? El tema del reino es un tema que viene desde muchos siglos antes. Yo les mencionaba, esto es lo que los profetas anunciaron que el Mesías venía a hacer. Él venía a establecer el reino, pero ahora está muriendo el Mesías. ¿En qué me puede ayudar un hombre que está muriendo? Por eso es que yo les decía, esto es un acto de fe asombroso. Porque este ladrón tuvo que creer que el que está muriendo crucificado al lado mío, frente a la burla de todos, él va a venir a reinar. Y no solamente él va a venir a reinar, él es mi única esperanza para reinar. Los profetas habían anunciado que el Mesías iba a sufrir, pero el pueblo de Israel no había entendido lo que implicaba o por qué se decía eso. El pueblo de Israel había puesto la atención en la otra parte. Los profetas decían que Cristo, el Mesías, iba a sentarse en el trono de David, su padre.
Ahí en Isaías 9:6 hay un versículo muy conocido que habla del nacimiento de Jesús. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero el versículo que sigue, el 7, dice, lo dilatado de su reino no tendrá fin. Habla de un reino que va a establecer este Mesías. Eso es lo que los judíos esperaban, que Cristo se siente en un trono real en Jerusalén y desde Jerusalén Él reine sobre todos los pueblos de la tierra con una vara de hierro, donde el pecado sea quitado, ¿no es cierto? Y la justicia establecida. Pero ahora está muriendo. Y este ladrón cree en ese reino. Ese ladrón cree que eso no se terminó. Cree que eso sigue siendo el plan. Cristo va a reinar. ¿Sabías eso? Hoy Cristo no está acá con nosotros. Pero Él resucitó, Él está vivo. El otro día estábamos hablando en el grupo casero de qué significa esa expresión Jesús vive. Y yo les hacía una comparación. Le decía, hoy vos vas en la calle y ves escrito en la pared que dice Néstor vive. Nos reíamos, ¿no es cierto? ¿Pero qué significa que Néstor vive? Bueno, lo que significa es que sus ideales, su influencia, sigue estando, ¿no es cierto? Eso es al menos lo que ponen ahí en la expresión. Mucha gente cuando escucha decir Jesús vive, piensa en eso. Ah, claro, Néstor vive, Jesús vive. Sus ideales siguen estando. Su influencia sigue estando. Sus seguidores siguen estando. Jesús vive. Pero esa no es la forma en la que la Biblia dice que Jesús vive. Jesús vive físicamente. Él resucitó, su cuerpo humano volvió a la vida. Él se le apareció a la gente. Es como si se aparecería en un reportaje hoy Néstor. Ahí sería distinto decir Néstor vive, ¿no? Porque eso es lo que pasó con Jesús. Jesús volvió a la vida. Y Él, después de estar con sus discípulos, fue ascendido al cielo y hoy está en el cielo. Y Él va a volver a reinar. Él va a volver y va a establecer su trono en Jerusalén. Donde hoy está la ciudad de Jerusalén, ahí va a estar el trono de Cristo. El mundo va a rebelarse, los juicios van a venir. Después de todo ese tiempo de juicio y la última batalla, Jesús va a establecer su reino con todos los que hayan creído en Él. Eso lo creyó el ladrón. Pero lo creyó viéndolo a Jesús colgar a su lado, mientras todos se burlaban de Él. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Bueno, la gracia asombrosa de Dios, entonces quebrante el corazón, guiándole a la fe. Yo te decía, parate al lado de este ladrón. Es eso lo que pasó en tu corazón. Mientras el mundo se burla, vos pudiste ver a Cristo en una luz distinta. Pudiste ver tu condición. Pudiste sentir la indignación del rechazo y ver tu propio pecado y sentirte culpable y mirar a Cristo y decir, Él es mi única esperanza, y clamar a Cristo y decir, Jesús, acuérdate de mí. Bueno, la gracia asombrosa de Dios, en último lugar, promete sus bendiciones más abundantes. La gracia asombrosa de Dios promete sus bendiciones más abundantes. Y acá, una cosa es el pedido del ladrón, pero escuchar la respuesta del Señor es algo inimaginable. Es tan difícil de imaginar lo que Jesús le está diciendo a este ladrón, que Jesús se lo asegura. Se lo asegura porque de otra manera sería imposible de creer esto. Pero Jesús le dice, mira, de cierto te lo digo. Mira, créeme en lo que te digo. Yo sé que es difícil de creer, pero te voy a decir algo, debes creerlo. A este hombre que fue quebrantado en esta manera y que hizo ese clamor a Cristo como el Señor, ahora, y su única esperanza de salvación, ahora Cristo le va a decir estas palabras. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, este es un versículo que ha causado muchos problemas, especialmente por el énfasis que hace todo el versículo sobre la palabrita hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque los profetas del Antiguo Testamento habían ya anunciado de que el día que Cristo venga en su reino, va a haber una resurrección masiva. Todos los que esperaron
la llegada del reino de Cristo, de todas las épocas, van a resucitar ese día. Por eso es que Abraham, cuando murió su esposa Sara, compró una propiedad en la tierra prometida para enterrarla ahí. Porque Abraham sabía que cuando venga el Mesías iba a establecer un reino en esa tierra. Y él quería que su esposa esté en primera fila. Y él murió y fue sepultado en esa misma tumba. Y sus hijos en esa misma tumba. ¿Por qué? Porque ellos creían que iba a haber una resurrección. Y cuando ellos resucitaran, iban a reinar con el Mesías. Pero el reino todavía no iba a llegar. Y Jesús le dice a este ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le podría haber dicho, mira, vas a tener que esperar. Vas a dormir en la tumba por muchos siglos. Pero cuando llegue el momento y suene la trompeta y venga el Señor con el caballo blanco, ahí vos vas a resucitar y vas a estar conmigo. Pero no le dijo así el Señor, ¿no? Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta es la gran verdad que es afirmada en el resto del Nuevo Testamento. De que cuando un creyente muere, su cuerpo va a la tierra y descansa. El cuerpo duerme. Pero el alma no duerme. El alma instantáneamente pasa a la presencia del Señor. Con Él en el paraíso. Esta palabrita paraíso es una palabra que es muy antigua, es de la cultura persa, pero que se usa en el Antiguo Testamento, se usa cuando se hizo la traducción del hebreo al griego, los traductores la usaron para hablar del jardín del Edén, llamarle el paraíso. El paraíso era, en la mente de esa época, un lugar como un huerto, un jardín con mucha irrigación, con muchos frutos, muy precioso a la vista, con muchas flores. Eso era un paraíso. Jesús lo usa acá como un sinónimo para hablar del cielo. Ahora imagínate este ladrón. Él está muriendo en agonía, con una sed insostenible, y Jesús le está hablando de un paraíso. Un paraíso que está a las puertas. No va a haber que esperar siglos. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y algo interesante, ¿no? Jesús le usa esa expresión. Vas a estar conmigo. El ladrón le dijo, Señor, solo recuérdame cuando esté allá. Solo acordate que un día cuando estabas en la cruz hubo un criminal colgando al lado tuyo que creyó en ti. Señor, si solo me recordaras. Y solo podría yo entrar a ese reino. Sería algo inimaginable para mí. Jesús dijo, no solo eso. No solo vas a entrar al reino, no solo vas a tener todos los deleites del reino, vas a estar conmigo, con el Rey, el Dios soberano, con Él. Vas a estar. ¿Quién tiene ese lugar? ¿Quién tiene ese privilegio o ese gozo? Y este ladrón lo recibe todo. Su salvación no fue gradual. Su salvación no requirió ninguna acción. ¿Qué acción podría haber hecho ese ladrón colgado en esa cruz? Si para ser salvo yo tendría que cumplir todo un camino de obediencia para lograrlo, ¿cómo es que este ladrón lo iba a hacer? Él estaba en la cruz, no tenía tiempo de hacer ninguna buena obra. Toda su vida ameritaba que él vaya al infierno. Él estaba justamente en esta cruz, pero ahora va a ir al cielo. ¿Por qué va a ir al cielo? No fue lo que él hizo. Fue la gracia de Dios. Y no solamente este ladrón va a entrar en un segundo plano, él va a estar con Cristo, con el Rey, en el paraíso. Reconciliación inmediata. Perdón completo. Promesas seguras. Una eternidad garantizada. ¿Y cómo sucedió? Ese día terminó. 2 ladrones que comenzaron igual. Nada les distingue. No hay ningún mérito. Pero hay una diferencia muy grande. Hay uno que no podría reclamar méritos propios, pero que su corazón
En ese quebranto, vio y respondió. Y clamó por salvación. Y recibió todas las bendiciones de Cristo para él. Hay una canción que estaba estudiando este pasaje y se me venía a la mente una y otra vez, que relata este hecho. Se las leo, no se las voy a cantar, no se preocupen. Dice: fue condenado a morir por ser criminal y culpable ante todos fue. Mas su rumbo allí cambió cuando a Cristo él clamó: en tu reino, recuérdame. Y así al paraíso fue como el Señor le prometió. Con los que antes fueron, él se encontró. Y un amigo dijo allí: ¿cómo has llegado hasta aquí? Con gran emoción le escuché allí decir: no fue un mérito en mí, ni tengo obras que mostrar. ¿Por qué vine aquí? Solo puedo hoy decir: he venido a través de la cruz. He venido a través de la cruz. No fue lo que hice yo, fue la muerte del Señor. He venido a través de la cruz. Y esta no es solo la historia de este ladrón. Este es el mensaje de todos los que van a estar en el reino. No hay ninguna obra que mostrar, no hay ningún mérito, solo la cruz. Vi la cruz, vi a Cristo, vi mi condición, clamé a Él y hoy estoy acá por su gracia. Me gustaría cerrar este tiempo orando, y ahí donde estás, inclinar tu cabeza. Y hoy no estamos en un ambiente de burla, de un crucificado. Pero no sé en qué condición está tu corazón hoy. En el tiempo de Cristo había muchos religiosos ansiosos por ir a celebrar la Pascua una vez más con su corderito, pero rechazando a Cristo, al Salvador, aquel a quien ese cordero representaba. Sos vos uno de ellos. Sos vos una persona religiosa que no tiene problema en cumplir con los ritos, pero que él no quiere sujetarse a este rey. O sos uno que se burla, que piensa: no es verdad, Cristo no puede estar vivo, eso no sucede, es solo una fábula. O tal vez durante este momento, mirando la obra o escuchando la palabra predicada, vos viste lo que vio el ladrón, te viste perdido, viste a Cristo como tu única esperanza. Te diste cuenta que estás al borde de enfrentar al juez y sentiste temor. Y ahora te queda una sola cosa: clamar a Cristo. Decir: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Recuérdame cuando vengas en tu reino. Sos mi única esperanza. Soy un pecador. Líbrame de mi pecado para que te pueda seguir y amar y obedecer. Decíselo en tu corazón. Padre, gracias por esta mañana de memoria que para todos, Señor, fue algo especial. Aún los que hemos visto y escuchado esta historia, revivirla es recordar nuestra historia, la historia de salvación, lo que pasó un día en nuestro corazón frente a esa cruz. Gracias, Señor. Gracias por traer esa convicción, por abrir nuestros ojos, por atraernos hacia Cristo. Y gracias, Señor, por la salvación preciosa que hoy tenemos en Él. Y te ruego por cada persona en este lugar. Tal vez hay personas que ya han venido otras veces. Pero, Señor, ¿será que hoy es el día en que tú le vas a librar? ¿Será que recién ellos clamaron a ti? Señor, si es así, hay gozo en el cielo, porque a eso tú viniste, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero un día vas a venir a juzgar a los que te han rechazado. Ayúdanos a responder antes que sea demasiado tarde.
Te encomiendo esto a ti y nuestras vidas y este día en tus manos. En nombre de Jesús. Amén.